Gracias por invitarme a este espacio. Bueno, hablar del tema de la guerra cultural de Estados Unidos contra Cuba es un tema que requiere, por supuesto, mucho tiempo y mucho rigor, ¿no? En primer lugar hay que decir, Fabián, que algo que tú sabes perfectamente, que la guerra, esta guerra cultural no es solo contra nosotros, una guerra cultural de la gran industria hegemónica del entretenimiento norteamericana contra el mundo entero. Es decir, vamos a decir, los planes contra Cuba tienen una especificidad, pero se enmarcan dentro de una ofensiva global para imponer los patrones, los modelos de vida, los superhéroes, toda esa fanfarria que realmente idiotiza a las audiencias, las infantiliza, como han dicho algunos teóricos, y han logrado mucho éxito en ese gran campo de batalla. Yo estaba leyendo ahora, para hacer un prólogo que hice para el libro Lo primero que hay que salvar, que se presentó en la UNIAC el día del aniversario 60 de la UNIAC, el 22 de agosto, hace unos días. Estaba leyendo en ese libro el discurso de Fidel del 98 en la UNIAC, en el Congreso de la UNIAC de 1998. Fidel se detiene a hablar de globalización y cultura, da un montón de datos de cómo se comporta en términos de, vamos a decir, concentración en unas pocas megaempresas, toda esa industria de la información, del entretenimiento, de los videojuegos, todo eso está incluido ahí. Y Fidel dice algo tremendo, que es algo para que debían meditar sobre ello, lo que la gente que subestima el papel de la guerra cultural, de la guerra simbólica. Fidel dice: aquí nos estamos jugando todo, dice Fidel a propósito de toda esa guerra que él describe. Dice: aquí nos estamos jugando todos, justicia social, revolución, patria, todos nos los estamos jugando, dice Fidel. Es decir, Fidel le dio a eso una tremenda importancia, y sin duda la tiene, porque te van, vamos a decir, robando el sentido de la vida, te van robando los sueños, te van robando la capacidad para mantenerte fiel a tus raíces, te arrancan, te desarraigan, te ponen a seguir a los famosos, a toda esa tropa de imbéciles, a seguirlo fanáticamente, te hacen vivir en el instante. Ese es el mensaje que reciben nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y los del medio mundo, o más de medio mundo, el mundo entero. Disfruta el instante, no pienses en el pasado, no te ocupes de la historia, no te ocupes de la memoria, tampoco te compliques en pensar en el futuro. Y en el caso nuestro, como es muy obvio, esa guerra tiene mucho que ver con el extraordinario capital simbólico que fundó la revolución, el capital simbólico que fundó Fidel, que tiene la figura del Che, de Camilo, las figuras legendarias que bajaron de la sierra y, digamos, lograron fundar una Cuba nueva a partir de enero del 59. Todo ese enorme capital simbólico, hecho además no de figuras de pacotilla, sino de figuras reales, con una tremenda fuerza, con un mensaje muy fuerte de emancipación. Están tratando de vaciar, en el caso de Cuba, todo el gran capital simbólico de la revolución de 1959. Están tratando de tergiversar nuestra historia, están haciendo una relectura perversa de muchos episodios de nuestra historia. Por eso es tan importante que nosotros demos la versión de la revolución, de todos esos pasajes, que lo demos incluso en sus contradicciones, que lo demos incluso sin en ningún momento, vamos a decir, quitarle peso a los problemas, a las complejidades. Todo, por ejemplo, la forja de la unidad. Están trabajando muy fuerte para, vamos a decir, las heridas que en alguna gente pueda haber sobre cómo se forjó la unidad entre el movimiento 26 de julio, el directorio estudiantil, el antiguo Partido Socialista Popular,
eso lo están tratando de desvirtuar, quitándole la generosidad que tuvo todo ese proceso. Todo eso lo están haciendo y por eso tenemos que hacer una ofensiva en el campo de la memoria, de la historia. Es muy importante que se hagan programas como este. Es muy importante que nuestros jóvenes, sobre todo, estén al tanto de bajo qué condiciones esta revolución fundó una nueva Cuba, bajo qué condiciones se hicieron hazañas excepcionales como la campaña de alfabetización. Año 61 es el año de Girón, es el año de todas aquellas bandas contrarrevolucionarias financiadas, patrocinadas por la CIA, de tantos atentados terroristas, alfabetizadores asesinados, campesinos asesinados, maestros voluntarios asesinados. Es un año terrible y sin embargo ese año Fidel, la dirección de la revolución, lo convierte en un año clave para la educación y para la cultura. Se hace la campaña de alfabetización, se funda la primera escuela de instructores de arte. Es el año en que Fidel se reúne durante 3 largas jornadas con los intelectuales, donde pronuncia aquel discurso tremendo, luminoso, que funda nuestra política cultural, las palabras de los intelectuales. Es un año de grandes transformaciones en el campo de la cultura y de la educación, porque también Fidel siempre pensó, y eso es muy importante para esto de la guerra cultural, que la única manera de hacer una revolución verdadera y perdurable es haciendo una revolución que sea también cultural. Tú puedes transformar las condiciones materiales de vida de la gente, tú puedes darle tierras a los campesinos, tú puedes incluso ofrecer servicios médicos gratuitos, pero si tú no cambias la subjetividad de la gente, si tú no cambias la cultura y la conciencia de la gente, esa gente la pueden engañar. Porque la famosa frase de Martí, que a Fidel le gustaba tanto, ser culto es el único modo de ser libre, y Fidel la parafraseaba, decía, sin cultura no hay libertad posible. Eso quiere decir que sin cultura puede ser manipulado, puede ser hipnotizado, puede ser engañado. ¿Te das cuenta? Es decir, es la necesidad de que la emancipación sea acompañada de una gran transformación en el campo cultural, espiritual, de los valores, del conocimiento. Una persona tiene que conocer su entorno nacional y el entorno internacional para que no lo engañe. Eso es muy importante. Y es la tarea que tenemos hoy. Yo creo que es muy importante que todas las fuerzas de la cultura revolucionaria, que son muchas por fortuna, es decir, los medios de difusión, las propias redes, el peso que podemos tener los revolucionarios en las redes sociales, las escuelas, los maestros, los instructores, los artistas, los creadores, los promotores culturales, que todas esas fuerzas actúen de manera coordinada, que a veces no actuamos con la suficiente articulación para defender lo nuestro, para defender lo mejor del patrimonio cultural de la humanidad, que es algo que en esta crisis general de la cultura está viviendo el mundo por esa banalización y esa frivolidad y todo eso que decía antes. Están las propias élites del capitalismo de hoy, están dejando atrás el patrimonio cultural que generó la burguesía en otras etapas de su desarrollo, cuando era, digamos, una clase que tenía un componente progresista y en algún momento revolucionario. Eso lo están dejando atrás, pero nos toca a nosotros rescatar eso, nos toca a nosotros realmente rescatar lo mejor del patrimonio cultural universal.